nuestro interior. Oh Señor Jesús, queremos conocer tu recobro. Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, creo que el Señor nos dio un buen comienzo esta mañana. Un comienzo maravilloso. Amén. Para el segundo mensaje de esta conferencia, quisiera que fuéramos a unos versículos de la lectura bíblica, Amén. específicamente los que tienen que ver con el Evangelio de Juan. Los que tienen que ver con el Evangelio de Juan. Vamos a leer, los hermanos leen Juan 8:32, las hermanas Juan 11:25, los hermanos Juan 14:6 y todos juntos Juan 17:17. Hermanos, ¿están listos? Amén. Pues adelante, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanas, Juan 11:25. Adelante. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hermanos, Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora todos juntos, Juan 17:17. Amén. Adelante. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Estos versículos, de una manera de una manera completa, nos muestran de una manera completa y maravillosa lo que este mensaje encierra en cuanto a conocer el recobro del Señor en verdad. Pero antes de entrar al bosquejo, quisiéramos cubrir 3 asuntos como continuidad del primer mensaje que tenía como título conocer el recobro del Señor en vida. A manera de resumen, en el primer mensaje vimos que conocer el recobro del Señor en vida, no en el contexto de esta conferencia, no es simplemente que el recobro es un asunto de vida. No es conocer las doctrinas y enseñanzas en cuanto a la vida que están relacionadas con el recobro del Señor. Pudimos ver en este primer mensaje que conocer el recobro del Señor en vida está relacionado con nuestra experiencia del Dios triuno procesado y consumado como el Espíritu en nosotros. Amén. Vuelvo a repetir, conocer el recobro del Señor en vida entonces está relacionado con nuestra experiencia del Dios triuno. ¿Por qué? Porque vida es Dios. Amén. Corporificado en la persona de Jesucristo y hecho real a nosotros como el Espíritu. Esto quiere decir que podemos nosotros conocer las doctrinas acerca de la vida en el recobro del Señor, aún las doctrinas acerca de la práctica de la vida en el recobro del Señor. Pero si no estamos experimentando al Dios triuno como vida,
no estamos realmente en el recuerdo del Señor. No hay mucho amén a esto, pero es amén. Esta expresión nos toca mucho. ¿Por qué? Porque si nuestra experiencia de Cristo es carente y corta, realmente estamos desconectados del recuerdo del Señor. Así que, en cuanto a conocer el recuerdo del Señor, en verdad, necesitamos considerar tres asuntos. El primero de ellos es en qué sentido nosotros estamos en el recuerdo del Señor. ¿En qué sentido estamos en el recuerdo del Señor? El primero es que puede ser que nosotros estemos en el recuerdo del Señor de una manera externa. ¿Qué quiere decir que estamos en el recuerdo del Señor en una manera externa? Bueno, puede ser que nosotros estemos en una iglesia local. Puede ser que nosotros continuamente asistamos a conferencias. Vamos a la reunión de la mesa del Señor. Participamos de fiestas de amor. Estamos en el recuerdo del Señor de una manera externa, física, en lo práctico. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque hay que estar en una iglesia local. Hay que venir a las reuniones. Hay que ir a la mesa del Señor. Hay que estar en fiestas de amor. Estas cosas son externas y son prácticas. Pero eso no está relacionado con estar en el recobro del Señor o con conocer el recobro del Señor de una manera intrínseca, de una manera en realidad. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, hay muchos que han estado entre nosotros y hoy no están. O que participaban de las reuniones, que venían a las conferencias, que participaban de las fiestas de amor. Sin embargo, hoy no están entre nosotros. ¿Quiere esto decir que podemos correr el riesgo de venir a conferencias, estar en las reuniones de la iglesia, venir a las fiestas de amor, aún servir en muchas cosas prácticas, pero no estamos conociendo el recobro del Señor en su naturaleza intrínseca, con la esencia de lo que es el recobro del Señor y con la naturaleza de lo que es el recobro del Señor? Porque nuestro concepto de estar en el recobro del Señor es un concepto físico, en la esfera física. Por eso es que ha habido muchos que han estado entre nosotros y hoy no están, e inclusive son nuestros opositores. ¿Estamos exentos nosotros de eso? Si no conocemos el recobro del Señor en vida y en verdad, el germen que está en nosotros puede manifestarse y un día desaparecer del recobro del Señor. Así que ese es el primer sentido, el sentido de estar en el recobro del Señor de una manera externa, física. Pero no solo es cómo estamos en el recobro del Señor, sino cómo conocemos el recobro del Señor. Puede ser que nosotros conozcamos el recobro del Señor en cuanto a doctrinas, prácticas y enseñanzas. O pensamos que conocemos el recobro del Señor porque invocamos el nombre del Señor, porque leemos la palabra santa del avivamiento matutino, porque no tenemos un solo pastor, porque no celebramos las festividades que celebra el mundo.
Y pensamos que porque hacemos esas cosas y conocemos esas cosas, conocemos realmente el recobro del Señor. Bueno, ha habido muchos entre nosotros que invocan el nombre del Señor o han invocado el nombre del Señor, oran, leen la palabra, leen la barra santa por el avivamiento matutino, conocen las doctrinas, pero hoy día no están en el recobro del Señor y son nuestros opositores. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque conocieron el recobro del Señor de una manera doctrinal o de una manera de práctica. Es más, hay algunos que vinieron o han venido al recobro del Señor y están entre nosotros porque no les gustan las cosas en el grupo donde estaban. Y cuando vinieron aquí entre nosotros, ¡ay, qué bonito es esto! Es diferente, es diferente. Y están entre nosotros porque esto es diferente. Oh, pero eso no tiene que ver nada con conocer al recobro del Señor verdaderamente. Conocer el recobro del Señor en verdad es muy similar a conocer el recobro del Señor en vida. Amén. Conocer el recobro del Señor en verdad está relacionado con nuestra experiencia. No está relacionado, o no se puede conocer el recobro del Señor en verdad como nosotros conocemos o aprendemos física, matemáticas, ciencia. Aprender el recobro del Señor, conocer el recobro del Señor, no es un asunto de conocimiento a la manera de aprenderse unas cosas. Oh, hay muchos entre nosotros que han estado y conocen la jerga del recobro del Señor. No sé si esa palabra se usa entre nosotros, la jerga. La jerga es un vocabulario particular. Cuando nos encontramos, amén, hermano. Eso es parte de nuestra jerga. Está bien, no está mal. Pero eso no es el recobro del Señor. Conocer el recobro del Señor no es un asunto de que, oh, nos llamamos santos los unos a los otros. Cuando muchos de nosotros venimos al recobro del Señor, algunos venían de un sector religioso, que los santos son aquellos que se han muerto y vivieron una vida muy santificada y se murieron y los hicieron santos. Y cuando entonces llega el Cristo, nos llamamos los santos. Oh, qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito, ay, me gusta eso. Santo, santo, santo. El recobro del Señor no es un asunto de jerga. ¿Qué queremos decir cuando en este título dice conocer al recobro del Señor en verdad? Bueno, les voy a dar una definición de lo que es verdad en el contexto de este título y en el contexto del recobro del Señor y en el contexto del Nuevo Testamento. Porque esta palabra verdad en el Nuevo Testamento no es lo mismo que la verdad en el español. Cuando uno habla de verdad en español, está relacionado con los asuntos verdaderos y que no son mentiras. Por ejemplo, usted va a un juicio, dice, levanta la mano, ¿jura usted decir la verdad? ¿Cómo es? Toda la verdad y nada más que la verdad. Y uno dice, sí, lo juro. Y hasta le ponen la mano sobre qué, sobre una Biblia, para que uno se tenga miedo, ¿verdad? Jura decir toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Eso no es lo que la Biblia se refiere a la verdad. La verdad de la Biblia es algo más. Por los versículos que acabamos de ver, esta verdad es una persona. Y esta verdad y esta persona es la misma cosa que la vida. La vida y la verdad en el Nuevo Testamento son una misma cosa. Porque en Juan 8:32
leímos que el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, en Juan 8:36, 2 o 3 versículos luego, el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 8:36. Y en 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, hermano Diego, o es la verdad la que me libera, o es Jesús el que me libera. En eso estoy, hermano. Pues hermano Diego, la verdad y Jesús son una misma cosa. La verdad y Jesús son una misma cosa. Amén. Son una persona. Pero esa verdad que habla la Escritura, que es Cristo y es una persona, nosotros podemos tener una experiencia de ella hoy. Así que les voy a decir la definición de lo que es la verdad. Esta definición la recibimos en el entrenamiento que se compartió recientemente en Busan, Corea, en cuanto basado en la revelación del Nuevo Testamento. Escuchen y anoten. La verdad es el resplandor de Dios como luz en las doctrinas de la Biblia, produciendo la realidad de los hechos espirituales en nosotros. Lo tuvieron ya, ¿verdad? Ya tengo la verdad, lo tengo. Hermanos, si es difícil tomar esas notas de lo que es la verdad, imagínense lo que es conocer la verdad. Amén. Oh, pero hoy vamos a ver que sí es posible conocer el retorno del Señor. ¡Es verdad! Amén. Se la voy a repetir. Amén. La verdad es el resplandor de Dios. Amén. Oh, hermanos, así que la verdad es el resplandor de Dios. Aquí está Dios. Y Dios resplandece. Pero ¿dónde resplandece? En las doctrinas de la Biblia. En la Biblia, en las Escrituras. Produciendo que cuando Dios resplandece sobre las doctrinas de la Biblia, doctrinas como regeneración, santificación, salvación, la limpieza de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, todas esas son doctrinas en la Biblia. Cuando Dios como luz resplandece sobre las doctrinas de la Biblia, produce la realidad de esos hechos espirituales. Todas esas doctrinas que están en la Biblia como doctrinas son hechos espirituales. La regeneración es un hecho espiritual. Amén. El perdón de pecados es un hecho espiritual. Antes, cuando usted y yo estábamos en el mundo del pecado, alguien nos decía, Cristo te ama, y yo decía, yo también. Y alguien le dijo a usted un día, tú eres pecador. No, yo no soy pecador, yo soy bueno. Pecador es el borracho que está por ahí. Ese es un pecador, vete y predícale a ese. Ese que nos hablaba, nos estaba hablando de doctrinas. ¿No? De doctrinas que están en la Biblia. Todos los hombres pecaron. Pero usted no se sentía pecador. Pero un día, usted vino a una reunión, o alguien de una manera especial se sentó con usted y empezó a hablar. Y le dijo, la Biblia dice que todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, usted, yo soy pecador. Usted lo vio. Oh, quizás hasta lágrimas salieron por sus ojos. ¿Por qué antes no salían lágrimas por sus ojos? Porque todavía Dios no había resplandecido. Amén. No había resplandecido sobre la doctrina del pecado, de que somos pecadores y de que necesitamos perdón de pecados. Pero cuando ese día llegó y el resplandor de Dios
fue sobre esa palabra, se hizo realidad en usted. Se hizo verdad en usted. Oh, usted dijo, necesito a Cristo. Y desde ese día en adelante, usted necesita a Cristo. Era que no lo necesitaba antes. Lo necesitaba, pero todavía la luz no lo había resplandecido. Luego de eso, usted se empezó a reunir en un grupo cristiano y estaba en la iglesia, e iba a la iglesia, ¿verdad? Iba a la iglesia. Y aquel era el edificio con una cruz en el medio. Usted decía, voy para la iglesia. Pero un día se encontró con alguien que le dijo, ese edificio no es la iglesia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esa es la iglesia. ¿Cómo usted puede hablar así de la iglesia? Pero ese hermano dijo, no, pero vamos a ver. Le llegó a la escritura y usted vio que la iglesia es la reunión de los llamados de afuera. Que es el grupo de creyentes que se reúne en el nombre de Jesús. Lo llevó a Hechos, que dice, Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Lo llevó a lo que dijo Esteban cuando le estaban apedreando. Lo llevó luego a lo que le dijo Pablo en el areópago a los griegos. Tanto Esteban como Pablo dijeron, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Usted dijo, eso no es la iglesia. Oh, y usted y yo nos volvimos locos. Eso no es la iglesia. Yo soy la iglesia. Porque Dios alumbró sobre la doctrina de la iglesia, sobre las escrituras, y usted tuvo la realidad. Usted conoció la verdad. Oh, queridos hermanos, necesitamos conocer el recobro del Señor de esa manera. Conocer el recobro del Señor en verdad. Cuentan los hermanos que cuando el hermano Nick un día salió corriendo por la calle, iba, ¡la sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! Se volvió loco, hermano. Tanto metido en la Biblia, se volvió loco. ¿Pero qué te pasa, pastor? La vi. ¿Qué viste? Vi la sangre de Cristo. Amén. Que me limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Amén. Muchos de nosotros aún hemos hablado de muchas doctrinas bíblicas. Hemos hablado de muchos asuntos de la verdad, pero realmente todavía no lo hemos visto. ¿Sabe usted por qué? Porque usted y yo seguimos siendo los mismos. Cuando uno ve algo, que era lo que compartió el hermano Álvaro, cuando uno ve algo, uno no es el mismo. Amén. Uno va por un camino y se vuelve por otro. Amén. Los magos, Herodes le había dicho a los magos, oh, cuando encuentren al rey de Israel, dígame lo que yo quiero ir a adorar también. Y los magos le dijeron, sí, no hay problema, cuando lo encontremos se lo vamos a decir. Oh, pero ellos lo encontraron, ellos lo vieron. Amén. Y no pudieron volver por el mismo camino. Amén. Pablo estaba 100% Saulo de Tarso seguro de que él estaba sirviendo a Dios. Yo sirvo a Dios. Busquen esos cristianos, los alaban por el cabello, los arrastraba. Porque él estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios, pero un día se encontró con la verdad. Amén. Un día vino una luz del cielo y lo alumbró. Y entonces también siguió por otro camino. Amén. Hermanos, quiere el Señor que después de este fin de semana nosotros sigamos por otro camino. Amén. Por el camino del recobro del Señor. El camino del recobro del Señor. Oh, hermanos, el contenido de la Biblia es la verdad. El contenido. Necesitamos entonces esa luz que nos alumbre. Cuando esa luz nos alumbra, entonces está relacionado con nuestra experiencia. Cuando experimentamos a Dios como vida, tenemos la experiencia de vida, este Dios nos alumbra. Y esa verdad
entonces se convierte en un río de vida en nosotros. Amén. La verdad tiene como resultado vida en nosotros, que se manifiesta en nosotros como ríos de agua viva. ¿No le ha pasado a usted que usted ve algo en la Biblia y cuando usted lo ve, algo se levanta en usted? Amén. ¿Qué es eso? Eso es un río de agua viva. Amén. Recuerda que el Señor dijo en Juan 7:39, el que cree en mí, de su interior correrá un río. Correrá un río. ¿Qué correrán? Ríos de agua viva. Cada vez que tocamos una verdad, esa verdad es un río de agua viva. Cada vez que somos alumbrados por la verdad y vemos que esa doctrina se convierte en una realidad, hay vida en nosotros, un río de agua viva. Hermanos, yo pienso que aún desde esta mañana estamos teniendo ríos de agua viva. Cada río es una verdad y cada verdad es un río de vida. Así entonces, nosotros no podemos separar la vida de la verdad. Aún más, para tener una experiencia de vida apropiada necesitamos la verdad. Conforme a la revelación del Nuevo Testamento, la verdad siempre va antes que la vida. La verdad va antes de la vida. Así que no se puede separar. No se puede decir, oh, este recobro es un recobro de vida y este recobro es un recobro de verdad. No, eso no es conforme a la revelación. El recobro del Señor eso es un recobro de verdad y vida. Y es un recobro de vida y verdad. Porque estas dos son una misma cosa. Y para tener una necesitamos la otra. ¿Cómo podemos confirmar esto? Juan 14:6. La palabra verdad en el Nuevo Testamento, como les dije, va más allá de las cosas verdaderas. La palabra verdad en el griego, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, es realidad. Realidad. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la realidad y la vida. Esa palabra realidad también se traduce como verdad. De hecho, algunas versiones, como la versión Reina Valera, la versión Reina Valera la traduce como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La versión Recobro lo traduce con un contexto más amplio. ¿Por qué? Porque verdad puede tomarse simplemente como las cosas verdaderas, lo que no es mentira. No, pero esa palabra verdad en el griego dice realidad. No solo lo verdadero, sino lo que es verdad, lo que es realidad. ¿Cuál es la única realidad en este mundo? Dios es la única realidad. Así que por eso la versión Recobro se traduce: yo soy el camino, la realidad y la vida. Así que este Jesús es verdad y es vida. Amén. ¿No es esto maravilloso? Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos conocer, y esto es otra afirmación, y la carga de este mensaje se la voy a dar desde el principio, estamos solamente en la introducción. Debemos conocer el recobro del Señor bajo el resplandor de la luz del Dios triuno. Conocer el recobro del Señor bajo el resplandor del Dios triuno es conocer el recobro del Señor en verdad. Amén. Entonces, esto, al igual que el primer mensaje, está relacionado con nuestra experiencia. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros podemos estar en las reuniones, podemos venir a las conferencias, podemos estar en la mesa del Señor, podemos aún ir hasta predicar el Evangelio, pero si todavía estas verdades no están siendo en nuestra experiencia, realmente todavía no estamos en el recobro del Señor. Y usted dirá, ay Señor, pero ¿qué de mí?
Hermanos, por eso está esta conferencia. Amén. Esta es una misericordia del Señor para todos nosotros, para mí también. Amén. Nuestros velos están siendo quitados. El Señor quiere llevarnos a que conozcamos el recobro del Señor de una manera intrínseca, en su esencia, en su naturaleza. Amén. Que si tiene unas prácticas, que si tiene unas doctrinas, y si tiene unas enseñanzas. Necesitamos esas doctrinas y esas enseñanzas, pero las necesitamos para que Dios, como luz, alumbre sobre cada una de ellas y lleguen a ser nuestra experiencia. Amén. ¡Aleluya! Amén. Bueno, ¿qué tal si entramos al bosquejo? ¿Les parece? Amén. Después de esta palabra de introducción, nos daremos cuenta que este bosquejo es maravilloso. Amén. Y que este bosquejo nos da la manera en que podemos conocer el recobro del Señor en verdad. ¿Qué tal si los hermanos ahora leen el punto romano número 1? Es crucial que veamos que el recobro del Señor es completamente un asunto relacionado con la vida y la verdad. La vida y la verdad caracterizan al recobro. Así que esta vida no es un poder, no es una energía. La vida que hablamos en el recobro del Señor es Dios mismo. Dios en Cristo como el Espíritu, hecho real a nosotros. Y esta verdad que es característica del recobro del Señor es esa realidad que recibimos del resplandor de Dios sobre las doctrinas de la Biblia. Que cuando eso ocurre, se hace real a nosotros, lo vemos y es nuestro. Es nuestro. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le llevó a Abraham a la entrada de la tierra prometida. Le pasó como a Moisés. Pero Abraham pudo pasar por allí. El punto fue que Dios le dijo: Abraham, mira, extiende tus ojos. Hasta donde veas será tuyo. Oh, amén. ¿Recuerdan? Amén. Hasta donde veas será tuyo. Y la tierra de Canaán es un tipo de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que en tipología que Dios le estaba diciendo a Abraham? Todo lo que veas de Cristo va a ser tuyo. Amén. Todo lo que Cristo haya obtenido, haya logrado, es tuyo. Amén. Todo donde Cristo está, ahí estarás tú. Por eso es que Pablo dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Alguien puede decir, estamos sentados en el hotel, en un salón? Bueno, eso es en la esfera física. Pero nosotros necesitamos ver que mientras estamos sentados aquí, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Y Cristo está en esta esfera, por encima de todas las cosas. Es por eso que nosotros, en medio de una situación difícil, podemos estar por encima de todas las cosas. Pero eso necesitamos verlo. Necesitamos verlo. Cuando lo vemos, es nuestro. Las hermanas con la letra A. La vida es Dios en uno mismo en todos los procesos a fin de alcanzar al hombre, y la verdad es Dios mismo como la realidad. Estos versículos que tenemos aquí, Juan 1:1, 14 y 29, nos muestran a Dios el Hijo. En Juan 14, del 9 al 10, vemos a Dios el Hijo. Y en Juan del 14, 16 al 17, vemos el Espíritu de realidad. Y en Juan 17, este Dios que aparece en Juan 1:1 y el Hijo en Juan 1:14 y el Espíritu en Juan 14, 16, 17, dice el Señor en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto quiere decir que el Dios triuno hoy día está corporificado en las Escrituras. Amén. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, podemos experimentar la realidad del Dios triuno en esta palabra. Amén. ¿No es esto maravilloso? Amén. Por eso es que podemos ser santificados. Dios es santo. Amén. Pero dice que santifícalos. ¿Con qué? En tu palabra. Tu palabra es la verdad. Esto quiere decir
que la palabra es Cristo. Y podemos ser santificados cuando incorporamos esa palabra en nosotros. El elemento y la naturaleza santa de Dios se añade a nosotros. Oh, pero necesitamos verlo. Por eso cantamos: remueve, Señor. Remueve, Señor, los pecados. Es por eso que ese himno debemos llevarlo a nuestras casas cantando y hasta orando. Por eso es que ese himno dice: me creo espiritual cuando en la carne estoy. El asunto de ser espiritual no es un asunto de esfera física, es un asunto de esfera divina y mística, en la realidad. Hermanos, no estamos llenos de esperanza al escuchar esta palabra. Oye, estoy lleno de esperanza. Todo lo que está ahí puede ser una realidad en nosotros. Y esto es conocer el recobro del Señor en verdad. Las hermanas, los hermanos son los que leen la letra B, ¿verdad? Sí. Adelante. A fin de tener una visión adecuada del recobro del Señor, es necesario que conozcamos el recobro en el Dios triuno y por medio de la Biblia, cuyo contenido es la verdad. Ok, conocer el recobro en el Dios triuno es conocer el recobro del Señor en vida. Y conocer el recobro del Señor por medio de la Biblia es conocer el recobro del Señor en verdad. Amén. Si nosotros logramos ver esto, nos podemos ya ir a nuestras casas ya y se acabó la conferencia. Oh, hermanos, esta declaración es maravillosa. Y necesitamos ser alumbrados en cuanto a esto. ¿Qué es verdad entonces? Ya vimos que vida es Dios. ¿Qué es verdad? Verdad es Dios hecho real en mí. Dios hecho real en mí es la verdad. Bueno, todos juntos el número 2 romano. La verdad es el resplandor de la luz, la expresión de Dios como luz. La letra A dice: la luz es la fuente de la verdad. Recuerden que el Señor dijo en Juan, en Juan 1, que en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Pero Juan 1:14 dice que el verbo, Dios, se hizo carne. Y también en ese capítulo 1 dice que la vida era la luz de los hombres. Y ya vimos que Dios es vida. Si ese Dios, que es el verbo, se hizo carne, y si Dios, que es vida, es la luz de los hombres, esto quiere decir que el Dios triuno mismo, cuando se hace real a nosotros, como vida, tenemos la luz. Amén. Entonces tenemos la verdad. La verdad es el resplandor de la luz, la expresión de Dios como luz. Así que la luz es la fuente de la verdad. Así que cuando decimos alúmbrame, Señor, no estamos hablando de una cosa pequeña. Amén. Estamos diciendo: Dios, muéstrame la realidad de las cosas. Amén. No es simplemente muéstrame que yo soy un bandido, que yo soy malo, que yo soy... No es solo eso. Muéstrame lo que yo soy para poder ver lo que tú eres. Amén. Y para que tú puedas entonces ser real a mí. Letra B dice: la verdad. Oh, perdón. La fuente es la letra A. La luz es la fuente de la verdad. Y la verdad es el fruto de la luz. Cuando la luz alumbra sobre las escrituras, cuando la luz alumbra sobre las escrituras, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque eso se hace real a nosotros. ¿Ves la matemática de Dios? La matemática de Dios es muy sencilla. La de Einstein es bien complicada.
todavía después, yo llevo años y años tratando de entender la teoría de la relatividad de Einstein. Todavía no la veo. Oh, pero yo he visto que Dios es vida. Amén. Y usted y yo no necesitamos entender la teoría de la relatividad de Einstein. No. Necesitamos entender que Dios es luz y Dios es vida. Y cuando esa luz alumbra sobre las letritas negras que están escritas aquí, se hace realidad en nosotros. Amén. ¡Aleluya! Amén. Entonces, miren cómo el ministerio nos ilustra esto. Por eso damos gracias al Señor por este ministerio que nos hace entender y ver las cosas de una manera tan preciosa. Miren la letra B. La verdad es la luz divina que se resplandece sobre los hechos que están en la Biblia para televisar a nuestro ser una visión celestial de esos hechos. Amén. Oh, este fin de semana tenemos aquí bien una televisión más grande que esta pantalla. Tenemos una televisión celestial. Y cada mensaje, Señor, nos cambia un canal. Y vemos, en el primer mensaje, cada punto yo estaba, como cuando la gente agarra el control y empieza a cambiar de imágenes. Oh, hermanos, este fin de semana tenemos una televisión celestial. Amén. Y debemos orar, Señor, televísame más. Quiero ver más este fin de semana. Quiero conocer lo que es el recobro, tu recobro. Conocerlo en vida, conocerlo en verdad. Amén. Letra C dice, la verdad, que es el Dios triuno que resplandece en nuestro interior. Por lo tanto, conocer el recobro del Señor en verdad exige que experimentemos el resplandor de Dios como luz divina. Es por eso, hermanos, que por un lado nosotros le compartimos la palabra a los pecadores, aún a los creyentes que no han visto lo que es el propósito de Dios, y aún a los santos que están entre nosotros. Pero no mate a nadie con la palabra, porque es un asunto de misión. Hay veces que nosotros queremos abrirle los ojos a las personas. A los pecadores queremos traerlos a Dios, o traerlos a Cristo. Mira, el Señor dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. ¿Qué es eso? Esto es una misión. El Señor dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y nadie conoce lo que es la iglesia si el Hijo no la revela. ¿Recuerdan el caso de Pedro? Pedro el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno Juan el Bautista, que se estaba con el canal apagado. Otros dicen que el profeta Jeremías se estaba desconectado por completo. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre. El resplandor vino sobre Pedro. ¿Ah? ¿Quién reveló al Hijo? El Padre. Pero inmediatamente, cuando el Señor dijo eso, dijo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra que acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela la iglesia. Amén. Es por eso que nosotros, nuestro mensaje no puede ser la iglesia. Vamos a predicarle la iglesia a la gente. Nos encontramos con alguien y lo primero que decimos, yo estoy en la iglesia, estoy en la iglesia del Temuco. ¿Qué es eso? Vamos a la iglesia, como dicen los hechos. Estás una iglesia por la localidad y eso sí lo tocamos. ¿Qué estás hablando si Temuco está lleno de iglesia? Por eso que cuando nos encontramos con alguien de quien tenemos que hablar es de Cristo, llevarlo al disfrute de Cristo, porque solo Cristo puede revelar la iglesia. Nuestro mensaje no es la iglesia local, nuestro mensaje es Cristo, porque intrínsecamente también el recobro del Señor es el recobro de Cristo como la persona, como el centro. Esto lo vamos a ver mucho más adelante en el mensaje número 3, que es el próximo.
Hermanos, necesitamos, no podemos golpear a la gente con la Biblia. Hay algunos que también nos hemos convertido como si fuéramos vaqueros del oeste. Nos encontramos con alguien. ¿Dónde estás? Él los bautiza. ¡Oh, eso es de Babilonia! ¿Cómo que Babilonia? Sí, la religión es Babilonia, todas las religiones. Y son, Apocalipsis dice que la gran ramera y las hijas. Tú quizás no estás en la gran ramera, estás en una de las hijas de la gran ramera. Y nos matamos con las doctrinas de la Biblia. Los matamos con las doctrinas de la Biblia. Y nunca más quieren saber de nosotros. ¿Por qué? Porque les tratamos de abrir los ojos. Si una persona cierra sus ojos, usted lo trata de abrir, usted corre el riesgo de romperle los párpados a una persona. Oh, yo he tenido que arrepentirme. En el pasado, ¿cuántos párpados yo rompí? ¿Y cuántos aniquilé? Le he pedido perdón al Señor. Y yo creía que lo estaba haciendo por el recodo del Señor. Por el recodo del Señor. Yo soy por el recodo del Señor. Necesitamos conocer el recodo del Señor. Amén. Todas esas doctrinas son verdaderas. Una iglesia en cada ciudad. Eso es cierto, dice la Biblia. Pero es un asunto de revelación y de vida. No es un asunto para golpear a las personas y aún buscar los enemigos por eso. No. Si alguien no lo quiere recibir, pues amén. Yo lo he visto, yo lo vivo y yo lo practico. Porque cuando yo vaya un día delante del Señor, yo no le voy a responder al Señor por aquel, yo le voy a responder al Señor por ti. Oh, queremos conocer el recodo del Señor. Amén. Letra B dice: debido a la situación degradada del cristianismo hoy, se necesita con gran urgencia la verdad como el resplandor de la luz, a fin de que el pueblo de Dios sea liberado de las tinieblas de la degradación. Entonces, cuando nosotros tenemos esta experiencia de la verdad, podemos hablar y lo que hablamos es verdad, no una doctrina. Por eso dos personas, dos santos, pueden decir la misma cosa y uno toca a la persona con lo que dice y el otro, aunque dice lo mismo, no lo toca. Porque uno lo ha visto y el otro solo lo ha entendido o lo conoce. Necesitamos conocerlo, no en nuestra mente, sino en nuestra experiencia. ¿Qué tal si todos leen el número 3 romano? Que aquí está la carga del mensaje. La carga está en este punto. Todos leyendo esta parte. A fin de conocer el recodo del Señor de verdad, es necesario que conozcamos la Biblia conforme a la verdad. Así que, aún nuestra lectura y estudio de la Biblia no puede ser como si estuviésemos estudiando en la universidad o en la escuela. Necesitamos acercarnos a la Biblia conforme a esto que estamos hablando. Conforme a que Dios, la luz, el resplandor de la luz de Dios nos alumbre. Amén. La Biblia dice: santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Por eso en el recodo del Señor no podemos santificar a nadie. Por más que usted le diga a esta persona: no hagas esto, o vístete de esta otra manera, no es un asunto de decirlo, es un asunto que esa persona lo vea. Cuando esa persona lo ve. ¿Por qué? Porque es Dios el que se lo muestra. No vemos el caso de Isaías, que fue compartido en el mensaje de esta mañana. Isaías, cuando vio a Dios, lo primero que hizo fue verse a sí mismo. Se dijo: pero si soy de labios inmundos. Nadie le dijo que era de labios inmundos. La luz se lo mostró.
Job, mire que Job se defendió, igual que nosotros. Cuando alguien nos dice, nos defendemos, somos unos abogados tremendos. Nos defendemos, siempre estamos a la defensiva. Oh, pero cuando vinieron los amigos, los supuestos amigos vinieron, él lo que era defendiéndose. Era un juicio, los acusados y el defensor, los acusados y el defensor, hasta un día. Y ellos le estaban diciendo, oh, hay algo que no está bien. Algo está bien, no está bien. Y él decía, no, pero ¿cómo? Si no, te digas, aquello. Oh, pero hasta que vio a Dios. Cuando vio a Dios, dice que se arrepintió. Se arrepintió. Ninguno de sus amigos pudo lograr lo que Dios logró. Amén. Por eso necesitamos llevar a la gente al Señor. Amén. Para que sea el que los alivie. Amén. Las hermanas, la letra A. Cuando conocemos la bien verdad y no solo en doctrina, tenemos el resplandor de la luz, el cual hace que tengamos vida. ¡Aleluya! Así la repiten de nuevo, con un espíritu más edificado. Cuando conocemos la bien verdad y no solo en doctrina, tenemos el resplandor de la luz, el cual hace que tengamos vida. ¡Vida! Un ejemplo. La Biblia dice que si tu hermano te ofende, no que tú lo ofendas a él, si él te ofende, tú busques a alguien que vaya donde él y entonces tratas de reconciliar. Esa es la doctrina. Entonces, hay ofensas entre nosotros. Yo le digo al hermano César, Juan Pablo y yo tenemos un problema ahí. Así que vente, la Biblia dice que tenemos que ir donde él. Vamos donde ese Juan Pablo, perdona. No importa lo que sea, perdona. Y Juan Pablo allá no me perdona. ¿Por qué tú tienes que perdonarme? Porque lo dice la Biblia y por eso te traes a César. No, lo siento. No, ok. Vamos a la iglesia. Seguimos que la ley del Nuevo Testamento. Porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué es que el Señor dice que si no lo recibe, entonces ni recibe la iglesia, entonces lo tengamos como gentil o publicano? ¿Qué quiere decir Como uno que está ciego, que no ve. Y inmediatamente el Señor dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, les será hecho de los cielos. ¿Qué es lo que se ponen de acuerdo? No es para que le dé un Señor un carro último modelo, o para que el Señor le dé un buen trabajo. No, se ponen de acuerdo para orar por Juan Pablo, para que el Señor lo alumbre. Amén. Y el Señor lo bendiga. No es para crucificarlo como que está fuera. No, tenerlo como gentil y publicano es orar por él para que el Señor tenga misericordia y lo alumbre, o tal vez me alumbre a mí. ¿Por qué? Porque yo fui con él, yo fui a donde él para cumplir lo que dice la Biblia, porque yo sabía que él no me iba a perdonar, pero quiero estar claro de que yo estoy bien. Oh, hermanos, cuánto necesitamos conocer el retorno del Señor en verdad. Seguimos en el bosque o terminamos aquí porque este está. No. Aleluya. Amén. ¿Qué tal si entonces los hermanos, el próximo punto? La verdad y el contenido de la Biblia se halla entre la doctrina y la luz. Las hermanas, el 1 y la letra A. La verdad es la realidad transmitida en las doctrinas. Cuando conocemos la verdad, tenemos la realidad que es transmitida en las doctrinas. Tal realidad puede ser revelada a nosotros y es real por nosotros únicamente por medio del Espíritu. Es el Espíritu el que hace esto que está aquí real.
Porque si no, ocurre lo que dice 2 Corintios 3:6. En 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata. Oh, pero qué bueno que hay algo que no se queda ahí. Dice, mas el Espíritu vivifica. Esto quiere decir que lo que vivifica esta letra es el Espíritu. Así que necesitamos Espíritu, que es Él. Que de hecho, en Juan capítulo 16, versículo 13, el Evangelio de Juan habla del Espíritu de realidad. Esto quiere decir que es el Espíritu que hace real todas estas cosas que están aquí. Amén. ¿Dónde estamos? La letra B. Los hermanos. La verdad es la realidad transmitida en las doctrinas y es real por medio del Espíritu. Sí, ahí está Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de realidad. Hermanas, la letra C. Por medio de la iluminación del Espíritu, las doctrinas llegan a ser la verdad y el resplandor de la luz divina en nosotros. Es entonces que nos unimos a la luz y que la luz llega a ser vida para nosotros. Y eso fue lo que pasó cuando nosotros recibimos al Señor. La ilustración que les conté al principio. 2 Corintios 4:6 dice de la siguiente manera: porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que fue el Dios el que hizo que resplandeciera y nosotros viéramos que éramos pecadores. Hermanos, el número 2. Cuando leemos la Biblia, primeramente recibimos las doctrinas. Luego, cuando el Espíritu Santo ilumina las palabras de la Biblia, las doctrinas llegan a ser la verdad, la realidad. Es por eso que el recodo del Señor, nosotros animamos a los santos a estudiar la Biblia, a leer la Biblia y a tener la literatura apropiada que nos abre la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la verdad está ahí. Amén. Pero tenemos que recibir la iluminación. Amén. Pero primero tenemos que conocer la Biblia. Hermanos, hay que leer la Biblia. Amén. Y no podemos conformarnos simplemente con los versículos de la palabra santa para el avivamiento matutino. Eso está bien y necesitamos practicarlo para nuestro avivamiento matutino. Pero tenemos que apartar tiempo para leer la Biblia. Amén. Leer porciones más largas de la Biblia. Debemos ir delante del Señor y que Él nos fortalezca en nuestro espíritu para que podamos leer la Biblia completa. Amén. Nadie levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa? Nadie la levante. ¿Cuántos hemos leído la versión de Cobo del Nuevo Testamento con todas sus notas? Necesitamos hacer resoluciones delante del Señor. Dice el Señor, fortaléceme y alúmbrame para que yo pueda hacer esto. Porque necesitamos conocer la Biblia. Y aprender la Biblia, porque de dónde entonces el Señor va a alumbrarnos si no conocemos las Escrituras. Amén. Por eso mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Amén. Que debemos escudriñar las Escrituras. Los fariseos escudriñaban las Escrituras, pero no iban al Señor. Dice, escudriñad las Escrituras, pero no venid. Porque pensáis que de ellas mana la vida, pero no me reciben a mí. Eso quiere decir que estaban escudriñando las Escrituras erróneamente. Amén. No bajo el resplandor de la luz de Dios. Entonces digo, pero voy a estudiar la Biblia. No. Tengo que estudiarla y con un espíritu apropiado, entonces encuentro la vida. Amén. ¿Qué tal si todos leen el número 4, Romano? La verdad no es nada menos que Dios mismo. ¿Otra vez? La verdad no es nada menos que Dios mismo. Este Dios se encarnó en Jesucristo y pasó por los procesos y llegó a ser el Espíritu de realidad. Amén. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Amén. La verdad es el Evangelio
En la verdad es Dios revelado y hecho real en muchos aspectos. Por ejemplo, como nos revela el Evangelio de Juan. La letra B dice: el contenido de la Biblia es la verdad, porque la Biblia nos revela a Dios. Por consiguiente, recibir la verdad es la manera en que experimentamos a Dios como verdad. Colosenses 1:6 dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad. ¿Qué quiere decir? En realidad. Que la conocieron en la experiencia. Cuando decimos realidad, queremos decir en la experiencia. Pablo dice en Colosenses 1:5 que él llevó a los colosenses la palabra de la verdad del Evangelio. No de la doctrina del Evangelio, la verdad del Evangelio, la realidad del Evangelio, que es esta persona maravillosa que se llama Jesucristo. Amén. Letra C, la Biblia es la revelación de Dios mismo como realidad. La Biblia por sí sola no es la realidad. La Biblia es el hablar de Dios, sus palabras. Y Dios mismo es el contenido, la realidad de la Biblia. Amén. Cuando tocamos el contenido de cualquier doctrina, presten atención a esto. Cuando tocamos el contenido de cualquier doctrina, si no contactamos a Dios mismo, aún no poseemos verdad, la verdad. Es únicamente cuando contactamos a Dios que poseemos la verdad. Segunda de Corintios 3:6 dice: el Espíritu es el que vivifica. La letra mata, el Espíritu vivifica. Amén. Letra número 3. El hecho de si un maestro nos ministra la verdad o simplemente doctrina, ello depende si su enseñanza nos ministra a Dios mismo. Si Dios es ministrado por medio de la enseñanza de tal maestro, lo que él enseña no es simplemente doctrina, sino verdad. Amén. Por eso le decimos que dos personas pueden decir la misma cosa, amén, pero una nos ministra a Dios y otra nos ministra conocimiento. Porque esto es un asunto de espíritu. Amén. Y hemos experimentado eso. Letra B. Si rechazamos una enseñanza particular de la Biblia, estaremos rechazando a Dios en ese aspecto y por tanto no podremos experimentarle como tal. Juan 8:37, el Señor dice acerca de los fariseos: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra no hallaba cabida, la verdad no hallaba cabida en ellos, por eso querían matar al Señor. Procuráis matarme, dice el versículo 40, porque os he hablado la verdad. Por eso que a veces algunos preferirían que nuestras cabezas estuvieran desprendidas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hablamos la verdad, no la doctrina, la verdad. Entonces los fariseos querían aniquilar al Señor. Oh, pero qué bueno es que podemos conocer el recobro del Señor en verdad. Amén. ¿Qué tal si todos leen el número 5? Amén. La meta de conocer la verdad es que obtengamos las riquezas y la abundancia de vida. Oh, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. O sea, la verdad no es para vanagloriarnos. Nosotros sí que estamos en la verdad. Estamos en el recobro del Señor. Ustedes están mal. Ese no es el objetivo de la verdad. El objetivo de la verdad es el disfrute de las inescrutables riquezas. Amén. Para que Cristo sea forjado en nosotros. Amén. Hermanos, lean la letra A. A fin de obtener las riquezas de la vida, debemos tener la verdad, el resplandor de Dios triuno, el resplandor de la luz divina en sus muchos aspectos, es las riquezas de la vida. Hermanos, todas las riquezas de la vida están contenidas en la verdad. Cada verdad es un efecto de las riquezas de la vida. estos son los muchos
ríos de agua viva que estábamos hablando en la introducción. Hermanos, la letra C y números 1 y 2. Los ríos de agua viva se refieren a los diferentes aspectos de la vida. Estos ríos fluyen por medio de la verdad. De hecho, cada río es una verdad. El camino para tener la abundancia de vida y el fluir las riquezas de vida es el camino de la verdad. En Juan 8:32 él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanas A y B. ¿Oh? Perdón, la D. El aumento de la verdad redunda en el crecimiento en vida. A medida que un creyente recibe más de la verdad, la vida llega a ser más abundante en experiencia. Oh, alabado sea el Señor. A más verdad, más vida. A más verdad, más riquezas de esta vida. A más verdad, más ríos de agua viva. Oh, yo no sé ustedes, por este fin de semana yo estoy recibiendo muchos ríos de agua viva. Está fluyendo por este salón. Amén. 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 Todos juntos el número Romanos 6. Estamos verdaderamente en el amor del Señor si conocemos al Dios triuno y a la Biblia, si tenemos vida en verdad y si estamos llenos de luz. Esto quiere decir que conocemos el recobro del Señor de una manera interna, intrínseca y orgánica, no de una manera externa. Hermanos y hermanas A y B, todos juntos. El recobro del Señor no es una actividad, un movimiento ni una obra cristiana común, sino un asunto relacionado con la vida y la verdad en luz. Pues un asunto relacionado con la vida y la verdad en luz. Y ambas cosas son Dios mismo en Cristo como el Espíritu. Amén. Todos juntos la letra B. Quienes verdaderamente están en el recobro del Señor conocen al Dios triuno de manera evidente y conocen la Biblia conforme a la luz. Debemos orar pidiendo que esto llegue a ser nuestra experiencia. ¿Cómo debemos orar? Pidiendo que esto llegue a ser nuestra experiencia. Hermanos, esto es conocer el recobro del Señor en verdad, en la realidad, en la experiencia de esta verdad. Amén. Hermanos, que el Señor siga hablándonos durante y los velos sigan siendo quitados y sigamos progresando en el recobro del Señor. No debemos mirar hacia atrás y aún decir que hemos perdido el tiempo. No, todo eso fue parte del proceso para llegar a hasta aquí. Por eso debemos estar llenos de gozo. A veces nos encontramos, hemos predicado el Evangelio a personas que son bien mayores, tienen unos 60 años o algo así, reciben al Señor y dicen, oh, he perdido toda mi vida y ahora vine a conocer al Señor. No se preocupe, no se frustre. Porque si usted no hubiera pasado todas las cosas que pasó y para llegar hasta esta edad, no hubiera conocido al Señor. Por eso fue que usted lo conoció ahora, porque usted necesitaba pasar por todo esto para llegar hasta aquí. Todo esto es el arreglo soberano del Señor. Por eso nosotros no somos de los que miramos hacia atrás. Pablo dice, dejando las cosas de atrás, nos extendemos a lo que está hacia adelante. Así que esta conferencia es no para mirar hacia atrás, sino para extendernos hacia adelante. Oh, qué bueno que el Señor nos ha traído a su recobro. Oh, qué precioso es el recobro del Señor. El recobro del Señor no es nuestro nombre, no es una denominación, no es algo que yo estoy haciendo. El recobro del Señor es Dios mismo, obrando y operando en nosotros, como vida y como verdad. Santos queridos, ¿qué tal si oramos de dos en dos esa última oración, pidiendo que esto llegue a ser a nuestra experiencia? Oremos de dos en dos para luego su testimonio.